Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones a todos los que están viendo este vídeo. Mi nombre es Yaniver Cristal y en el día de hoy vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica no es más que una función trigonométrica en la cual debemos identificar o debemos obtener los tres lados de un triángulo rectángulo. En clases pasadas estuvimos hablando de lo que son los triángulos rectángulos. Y dijimos que un triángulo rectángulo es un polígono de tres lados, como este que está aquí, de tres lados, 1, 2 y 3, donde uno de sus lados tiene un lado recto que mide 90 grados, que es este que está aquí. Además, los triángulos rectángulos tienen tres características fundamentales. La suma de sus ángulos internos equivale a 180 grados y esto siempre se van a representar con letra mayúscula, como pueden ver aquí. Este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, todos representados con letra mayúscula. Los ángulos son la parte interna de adentro de nuestra figura, la parte sombreada. La tercera característica es que los lados o las caras de nuestra figura, en este caso de nuestro triángulo, se van a representar con letra minúscula. Como pueden ver aquí claramente, este es el lado A representado por letra minúscula, el lado B y el lado C. Otra cosa muy importante que debemos tener presente en los triángulos rectángulos es que según el ángulo que nos estén dando, podemos identificar quién es hipotenusa, quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Observen acá. Este es el mismo triángulo rectángulo que vimos anteriormente. Me están dando un ángulo llamado C, que es la parte sombreada, es el único lugar donde está sombreado dentro de mi triángulo rectángulo, C y con letra mayúscula. Entonces dijimos en clase pasada que la hipotenusa se encontraba al frente del ángulo de 90 grados. Este es mi ángulo de 90 grados y al frente le queda la hipotenusa. En este caso la hipotenusa se llama A. Ahora bien, ¿cómo yo identifico los catetos? ¿Cómo sé yo quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente? Los dos lados restantes se llaman catetos, pero hay una forma muy fácil de identificarlos, quién es opuesto y quién es adyacente. Sencillo. El lado al frente o el lado más lejos al ángulo que me están dando se llama cateto opuesto. Observen aquí. Respecto a este ángulo que me están dando, el ángulo C, ¿cuál lado le queda más lejos? ¿Este o este? Obviamente este lado. Entonces este es el cateto opuesto, el más lejos. Y por ende el cateto adyacente es el que le queda más cerca o está al lado del ángulo que me están dando, que sería B en este caso. Una vez ya que sabemos esto, podemos trabajar con lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas tienen 6 razones fundamentales, que son seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante. Observen acá. Se la puse lo más detallada posible. Está en forma abreviada, pero vamos a tratar de explicársela. Aquí está el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Cada una de estas funciones tiene su fórmula, que dice que el seno de un ángulo, este círculo con una raya entrecruzada se llama ángulo y se lee seno del ángulo va a ser igual a co sobre h. Pero ¿quién es co y quién es h? Co se representa por el cateto opuesto, o co quiere decir cateto opuesto. Es una manera más corta de escribir y de representar en la fórmula. H significa hipotenusa.
Pueden verlo aquí como donde se lo puse detalladamente. H representa hipotenusa y K representa, mírenlo ahí, representa el cateto adyacente. K significa cateto adyacente. Así que donde yo diga co, quiere decir cateto opuesto, donde yo diga K, cateto adyacente, y la H es la hipotenusa. Dice que el seno del ángulo es igual a co sobre h, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas demás tres funciones que están acá se le conoce como recíproca. ¿Por qué? Porque son la inversa de las que les quedan al frente. Si pueden verlo ahí detalladamente. Cosecante de un ángulo quiere decir hipotenusa sobre cateto opuesto. Y pueden ver que aquí es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa que estaba como denominador subió como numerador y lo que estaba como denominador subió como denominador. Pueden verlo ahí. H, para que me entiendan mejor, que estaba en la parte de abajo subió a la parte de arriba de la división y Q, que estaba en la parte de arriba, bajó a la parte de abajo. Es lo inverso, lo contrario. Y así es en la secante, que es la contraria de la cosecante. Y la contraria de la tangente es la cotangente. Una vez que sabemos esto, mírenlo ahí, tenemos esto identificado, podemos resolver un ejercicio práctico. Vamos a ver. Dice, resolver por razones trigonométricas. Ese es el triángulo que me están dando. Entonces, en mi triángulo, el primer paso para resolver una razón trigonométrica es identificar quién es quién en mi triángulo. Entonces, vamos a identificar. Dijimos que la hipotenusa es el que le queda al frente al ángulo de 90 grados. Entonces, este es mi ángulo de 90 grados y al frente me queda la hipotenusa. Entonces, hipotenusa es igual a 6 centímetros. Vamos a identificarlo aquí. Esta es la hipotenusa. Ponemos la H de hipotenusa. Entonces, el ángulo que me están dando se llama A. ¿Qué le queda más lejos al ángulo A? ¿Este lado o este lado? Porque ya sabemos que este lado es la hipotenusa. Me quedan estos dos lados restantes. Y el cateto opuesto es el que le queda más lejos. Entonces, el que le queda más lejos de este a este lado es este. Entonces, 2 centímetros sería el cateto opuesto. Lo ponemos ahí para que no se nos olvide. Y por ende, el último que nos queda sería el cateto adyacente, que es el que le queda más cerca. Una vez que tenemos identificado esto en nuestro triángulo rectángulo, vamos a nuestra fórmula y vamos a sustituir en cada función. El seno de A dice que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es cateto opuesto? Cateto opuesto en nuestro triángulo rectángulo, vamos, cateto opuesto es 2 centímetros. Entonces colocamos 2, mírenlo ahí, 2, que va a estar dividido por la hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? 6. Entonces dividimos 2 entre 6, equivale a 0.3. Lo pueden hacer con una calculadora o lo pueden hacer a mano. Seguimos. El coseno dice que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a nuestro triángulo y buscamos quién es cateto adyacente. 4. Entonces ponemos 4 dividido sobre la hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? 6. Y ponemos 6. 4 entre 6, 0.6. La tangente dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a nuestro triángulo. ¿Quién es cateto opuesto? 2. Entonces ponemos 2 dividido sobre cateto adyacente, que es 4. 2 entre 4, 0.5. Entonces vamos a las recíprocas, que es lo inverso, lo contrario a este lado, y decimos que la cosecante, así es que se lee, de A va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Quién es hipotenusa? 6. Entonces ponemos 6 dividido entre el cateto opuesto, que es 2. Entonces,
6 entre 2 a 3. Una forma más fácil de hacerlo para no tener que ir a nuestro triángulo rectángulo es buscar la inversa directamente de nuestras tres funciones básicas. Por ejemplo, la inversa del coseno es la cosecante. Entonces, la cosecante dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente, la inversa del coseno. Entonces, si yo tengo 4 dividido entre 6, yo voy a poner 6 dividido entre 4 y voy a poner el resultado al lado, que da 1.5. En la tangente es igual. La inversa es la cotangente, que dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y si yo tengo que en la tangente es cos sobre k, o sea, 2 entre 4, yo voy a poner en la cotangente lo inverso, lo contrario. Voy a poner 4 entre 2. Para explicarme mejor, voy a poner el 2 que está dividiendo, va a pasar como denominador en la parte de abajo. Y este 4 que está en la parte de abajo como dividendo va a pasar como numerador. Entonces vamos a decir 4 entre 2 a 2. Y esa es una forma rápida y sencilla de resolver una razón trigonométrica.